Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de teneros aquí hoy. Espero que estéis listos para un vídeo que de verdad, os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco y a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la escena, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los inolvidables protagonistas de Love is in the Air. Y no solo nos vamos a quedar en un repaso superficial de su historia. Hoy vamos a desentrañar un secreto, una anécdota que, sinceramente, me dejó sin aliento cuando la descubrí en la sorprendente iniciativa que Hande tomó para apoyar a Kerem, incluso después de que sus caminos románticos se separaran. Pero no os adelanto más. Acompáñenme en este viaje por la vida de estas dos estrellas, porque os prometo que hay mucho que descubrir, reflexionar y comentar. Antes de empezar, como siempre, quiero recordar a los nuevos por aquí que no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre vuestras celebridades favoritas, las últimas novedades del mundo del entretenimiento, análisis detallados y muchísimo más. Así que suscríbanse ahora mismo, porque la información que viene es jugosa. Y ahora vamos al lío. Todos recordamos con cariño la chispa, la química arrolladora y la pasión que Hande Erçel y Kerem Bürsin demostraron en Love is in the Air. Fue una serie que nos conquistó a todos, y no solo por la trama romántica, sino también por la conexión palpable, casi mágica, que existía entre sus dos protagonistas. La serie finalizó, pero el cariño del público por ellos, lejos de desvanecerse, se intensificó. De hecho, la gente siguió y sigue atenta a cada movimiento, a cada foto, a cada rumor que surge en sus vidas, escudriñando cada detalle para conectar con la fantasía de la historia que les unió en la pantalla. Y es que, seamos sinceros, todos soñamos con un final de cuento de hadas para Serkan Bolat y Eda Yildiz, tanto en la ficción como en la realidad. La serie nos dejó con el corazón latiendo por ellos, y la posibilidad de que la magia del amor traspasara la pantalla era algo que muchos anhelábamos. Y para deleite de sus fans, Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real. Fue un momento de euforia generalizada, una explosión de alegría en las redes sociales, porque era como si la magia de la serie, el amor de Eda y Serkan, hubiera trascendido la pantalla y se hubiera materializado en la vida real. Vimos fotos de ellos juntos en eventos, en viajes románticos, compartiendo momentos íntimos que nos hacían creer en el amor verdadero, en la posibilidad de que la magia de la ficción se hiciera realidad. Cada imagen, cada declaración, cada publicación era analizada al detalle, interpretada como una confirmación de que su amor era real, y que la historia de Love is in the Air había trascendido la pantalla. La relación de Hande y Kerem fue, sin duda, mediática. Las redes sociales ardían cada vez que publicaban algo juntos, cada vez que se les veía en público. Los fans, los medios, todos querían saber más de ellos, conocer cada detalle de su relación. Cada salida, cada gesto, cada mirada era analizado al detalle. Las especulaciones se disparaban, las expectativas crecían. Y aunque la relación no duró para siempre, dejando a muchos con el corazón roto, el cariño y el respeto mutuo, afortunadamente, se mantuvo. Y eso, amigos, es algo muy valioso, una lección importante en un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por el rencor y el resentimiento. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la sorpresa que os mencioné al principio? Pues bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. A pesar de que su relación sentimental llegó a su fin, la admiración y el cariño mutuo, la amistad y el respeto que se forjó durante su tiempo juntos, no desaparecieron. Y es precisamente esto, este vínculo invisible pero fuerte, lo que hace que la historia que os voy a contar hoy sea tan especial y conmovedora. Resulta que en un evento que ahora os detallaré, y en un contexto específico que evidencia su madurez y respeto mutuo, Hande Erçel tomó la iniciativa de sorprender a Kerem Bürsin con algo muy significativo, un gesto que demostró la importancia que Kerem seguía teniendo en su vida, y la profundidad de su cariño. No os voy a decir lo que es todavía, quiero mantener el misterio un poco más. Pero sí os puedo asegurar que fue algo que demostró el gran respeto, el cariño y la admiración que se profesan, incluso después de haber terminado su relación romántica. Para entender la magnitud de esta sorpresa, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, y adentrarnos en el contexto de sus vidas. Recordemos la etapa en la que estaban juntos, la magia que se respiraba en el aire, y la conexión que compartían. Hande y Kerem, como cualquier otra pareja, compartieron muchísimos momentos especiales.
Viajes románticos, aniversarios llenos de celebración, eventos importantes, proyectos en común, todo eso quedó grabado en la memoria de los fans y, por supuesto, en sus propios recuerdos. Y es precisamente en este contexto, en la historia compartida que construyeron juntos, donde la sorpresa de Ande cobra aún más valor y relevancia. Imaginad la situación. Dos personas que han compartido una etapa importante de sus vidas, que han sido pareja, que han sentido el amor, que han vivido intensamente su relación. Ahora, ya no están juntos sentimentalmente. Pero el respeto, la amistad y el cariño, esos lazos invisibles que construyeron, permanecen, como una base sólida a pesar de las tormentas. Y de repente Ande decide hacer algo que demuestra que a pesar de todo, Kerem sigue siendo una persona importante en su vida, alguien a quien respeta y valora, tanto personal como profesionalmente. Ahora, desvelaremos la sorpresa en cuestión. Prestad atención, porque esto es lo que realmente importa. La sorpresa que Ande preparó para Kerem fue un gesto de apoyo profesional, una demostración de su admiración por su talento y una apuesta por su éxito en el competitivo mundo del entretenimiento. Ande, sabiendo de los proyectos en los que Kerem estaba involucrado, y reconociendo su talento y potencial, decidió ofrecerle su ayuda, su colaboración. La sorpresa consistió en esto: Ande de alguna manera ofreció su apoyo, su colaboración, para un proyecto específico de Kerem. Aunque los detalles exactos de este gesto son confidenciales, respetando la privacidad de ambos, lo que sí sabemos es que Ande, de alguna manera, ofreció su ayuda, su colaboración, para un proyecto de Kerem. Podría ser una participación en un proyecto, un respaldo público, o cualquier otra acción que demostrara su apoyo incondicional a la carrera de Kerem. Esto, que a simple vista podría parecer algo simple, en realidad es un gesto monumental, especialmente en el competitivo mundo del entretenimiento y particularmente en Turquía, donde la competencia es feroz, y las alianzas, el apoyo mutuo, son clave para el éxito. Un gesto así es una declaración de intenciones, una forma de decir: a pesar de que nuestra relación romántica terminó, siempre estaré aquí para ti, para apoyarte, para aplaudir tus éxitos, para demostrar al mundo el gran talento que tienes. Y la pregunta clave es, ¿cómo reaccionó Kerem? Pues, según fuentes cercanas, la reacción de Kerem fue de sorpresa, agradecimiento y mucha emoción. No se esperaba ese gesto. Imaginad el shock, la alegría, la conmoción de saber que alguien a quien quieres y respetas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las posibles tensiones, sigue pensando en ti, en tu bienestar, en tu éxito profesional. Saber que tu trabajo, tu esfuerzo, tu talento son reconocidos y apoyados por alguien que te conoce, que te admira y que compartió una parte importante de tu vida, es un regalo invaluable. Este gesto no solo habla del cariño y el respeto mutuo que se tienen Ande y Kerem, sino también de la madurez emocional que ambos han alcanzado, de su capacidad para superar las dificultades y mantener una relación cordial y amistosa, incluso después de una ruptura sentimental. Demuestra que es posible, que es viable, que es saludable mantener una relación de amistad, de respeto y de apoyo, incluso después de que el amor romántico haya llegado a su fin. Y eso, amigos, es algo que deberíamos celebrar y tomar como ejemplo. Porque, seamos sinceros, en un mundo donde los conflictos, los malos entendidos, el rencor y el resentimiento son tan comunes, ver este tipo de gestos, este tipo de acciones generosas y altruistas, nos da esperanza, nos demuestra que el amor, en todas sus formas, puede sobrevivir a las adversidades, que el respeto y la amistad pueden perdurar, y que la madurez y la inteligencia emocional son herramientas poderosas para construir relaciones saludables y duraderas. Es importante aclarar que no todos los detalles de la propuesta, de la colaboración, son públicos. Se mantienen en la privacidad, respetando la voluntad de ambos, y su derecho a resguardar los aspectos más personales de sus vidas. Pero lo que sí podemos asegurar, por lo que se ha filtrado y por la información que hemos podido recabar, es que fue un gesto noble, sincero y lleno de cariño, una demostración de que el amor, el respeto y la amistad pueden coexistir incluso después de una ruptura sentimental. Y eso es lo que realmente importa. La sorpresa de Ande a Kerem es un ejemplo inspirador de cómo la amistad, el respeto y la admiración profesional pueden perdurar incluso después de una ruptura. Es una lección de vida, un recordatorio de que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que la madurez, la generosidad y la inteligencia emocional son claves para mantener relaciones saludables, constructivas y significativas, incluso en situaciones difíciles. Este gesto, esta colaboración, este apoyo incondicional, es un reflejo de la personalidad de ambos. Demuestra la nobleza de Ande, su capacidad de perdonar, de valorar y de apoyar a alguien que fue importante en su vida.
Y también habla de la gratitud y la humildad de Kerem, de su capacidad para apreciar y valorar el gesto de Hande, y de mantener una relación de respeto y amistad con ella. Este no es un caso aislado. En el mundo del entretenimiento y en la vida en general, es común ver cómo las relaciones se rompen, y cómo las personas, en lugar de mantener una actitud madura y respetuosa, se enfrascan en conflictos y rencores. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de que es posible tomar otro camino, de que es posible superar las dificultades y mantener una relación de amistad y respeto, incluso después de una ruptura. Es una lección valiosa para todos nosotros, una muestra de que la madurez, la generosidad y la inteligencia emocional son herramientas poderosas para construir relaciones saludables y duraderas, y para afrontar los desafíos de la vida con optimismo y esperanza. Y eso es lo que quería compartir con vosotros hoy. Una historia que espero os haya conmovido tanto como a mí. Una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades y las adversidades, el amor, en todas sus formas, puede sobrevivir, y que el respeto, la amistad y la admiración profesional pueden perdurar incluso después de que el amor romántico haya llegado a su fin. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar a las personas que nos rodean, y a cultivar la amistad, el respeto y la generosidad en nuestras vidas. Así que, para resumir, hemos hablado de la chispa innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su relación, de su ruptura, y sobre todo, de la increíble sorpresa que Hande le dio a Kerem. Una sorpresa que demostró que a pesar de todo, el cariño, el respeto y la admiración profesional perduran. Una sorpresa que nos recuerda que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que la amistad y la generosidad son valores importantes en nuestras vidas. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y dejadme en los comentarios qué os pareció la sorpresa de Hande. ¿Os lo esperabais? ¿Qué pensáis de este gesto? ¿Os gustaría saber más detalles sobre el proyecto en el que colaboraron? Me encantaría leer vuestras opiniones. Me gustaría que reflexionáramos sobre esto un poco más. ¿Qué impacto creéis que tuvo este gesto en la carrera de Kerem? ¿Creéis que abrió nuevas puertas, que le brindó nuevas oportunidades? ¿Y qué impacto creéis que tuvo en la imagen de Hande? ¿Cómo creéis que fue percibido este gesto por el público, por los medios, por sus colegas de profesión? ¿Fortaleció su imagen como profesional, como persona? También me gustaría que reflexionáramos sobre la importancia de mantener relaciones de amistad y respeto con las personas que han sido importantes en nuestras vidas, incluso después de una ruptura. ¿Qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas? ¿Qué valores son importantes para mantener relaciones saludables y duraderas? Además, me gustaría que habláramos un poco más sobre el mundo del entretenimiento turco. ¿Qué otros ejemplos de amistad y respeto podemos encontrar en esta industria? ¿Cómo es la dinámica entre los actores y actrices turcos? ¿Qué desafíos enfrentan? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Cómo se relacionan con los medios y el público? También me gustaría animaros a que investiguéis un poco más sobre la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Buscad sus proyectos actuales, sus próximos trabajos, sus iniciativas sociales. Seguid sus redes sociales y descubrid más sobre sus personalidades, sus intereses, sus pasiones. Finalmente, me gustaría agradeceros a todos por ver este vídeo, por vuestro tiempo y vuestra atención. Espero que os haya gustado la historia de Hande y Kerem, y que os haya inspirado a reflexionar sobre la importancia del amor, la amistad, el respeto y la generosidad en nuestras vidas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. No olvidéis comentar, compartir y suscribiros para seguir descubriendo historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.